Qué bendición, amada familia. Buenas noches. Una vez más estamos con ustedes como familia para gozarnos con la palabra. Hoy, caminando con nuestro Señor Jesucristo, tenemos en nuestro programa un tema precioso, maravilloso, el lavamiento de pie. Cuando Jesús le lavaba los pies a sus discípulos. Tiene mucho significado, pero esta noche yo quiero invitarles para que recibamos un aplauso de cariño a nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa y pastora Janet, maestros de la palabra. Por favor, amados pastores y reverendo, este es el tiempo de ustedes. Bendíganos. Muchas gracias, Apóstol Carlos. Qué bien poder estar una vez más en el programa Caminando con Cristo del Ministerio Internacional, Tomando mi Nación. Es un privilegio para nosotros y le damos gracias a Dios por eso. La pastora Janet va iniciando con una oración. Oh bendito Dios, Señor nuestro, muchísimas gracias por darnos esta hermosa oportunidad de reflexionar a la luz de tu bendita palabra y poder, Señor, aprender y hacer conforme a tu voluntad lo que tú quieres que aprendamos y pongamos en práctica. Gracias, Señor, por enseñarnos tantas cosas sublimes y tan maravillosas como la grandeza del servicio, como la humildad, como el dejar el egoísmo a un lado, el yo puesto a tus pies, Señor. Háblanos en esta noche, háblanos por tu palabra, edifícanos, fortalécenos en la fe y siga usted, Señor, dándonos palabra rema en el nombre glorioso, poderoso de Jesús. Amén y amén, amén. Amén, amén. Esta noche tenemos un tema tan precioso. De verdad que fue muy difícil ah, a ver qué dejamos y qué eliminamos, ver que el tiempo apremia, entonces no podemos, pero hay tanta cosa que hablar sobre este tema, estimada hermana, hermanos y amigos. Que el Señor nos bendiga grande, rica y poderosamente mientras estamos estudiando su santa y bendita palabra. El Espíritu Santo que nos ayude en eso. Tenemos que estudiar esta noche el significado de lavar los pies a sus discípulos de parte de Jesús. Esta preciosa historia está narrada en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos que van del 1 al 20, que lo leemos en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de forma antifonal, pastora Janet. La palabra de Dios dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios se iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús Jesús le le respondió: respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. le digo Simón Pedro, Señor, no solo mi pie, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Estimadas hermanas, hermanos y amigos, el acto de Jesús de lavar los pies de su discípulo tiene un profundo significado espiritual y simbólico. En el contexto bíblico, lavar los pies era una tarea reservada para los siervos, ya que los pies se ensuciaban mucho al caminar por las polvorientas calles de la época. Leamos tal propósito en el Antiguo Testamento el primer libro de Samuel, capítulo 25, el versículo 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. También Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. El descuido de esta tensión constituía una gran descortesía por parte del anfitrión. Lucas, capítulo 7, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Amén. En el Antiguo Testamento, pasaje como Levítico 15, que trata de las impurezas físicas, muestran lo imperioso que era para un israelita el lavamiento de todo el cuerpo. Cuando se veía involucrado en algún acto o circunstancia que lo hacía ceremonialmente inmundo. Si esta limpieza no podía participar en actividades de carácter religiosos. Leamos a propósito Levítico capítulo 15, versículo 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y también del libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. También Éxodo, capítulo 19, versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Hebreos, capítulo 9,
versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El lavamiento tenía especial importancia en la consagración y el servicio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Libro de Levítico, capítulo 8, versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. El lavacro o fuente de bronce se colocaba entre el altar de los holocaustos y la puerta del tabernáculo y era indispensable para el lavamiento de los sacerdotes antes y después de sus actos rituales. Leamos Éxodo capítulo 30, versículos que van del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Aparte de la higiene, en el Antiguo Testamento el lavamiento contrastaba lo inmundo de la persona con lo consagrado al servicio de Dios. El agua borraba la impureza física y a la vez representaba la purificación de la persona. Así lo entendían David y Isaías, sin dejar de comprender que el lavamiento era obra de la gracia de Dios a favor del pecador arrepentido. Salmos capítulo 26, verso 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Salmo 51, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Antiguo Testamento nos prepara para comprender el uso de los verbos griegos, logo, que significa bañarse, y nipto, que significa lavar, por ejemplo, manos y pies. En el Nuevo Testamento, Jesús desechó la actitud de los fariseos, para quienes el lavamiento externo era esencial y la pureza del corazón carecía de importancia. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 37 al 41. Y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la mesa, se sentó a la mesa, en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio,
se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Inevitablemente, estimadas hermanas, hermanos y amigos, el lavamiento se asocia con los conceptos de limpieza y santificación. Ahora veamos, ¿por qué Jesús eligió lavar los pies? Jesús eligió lavar los pies de sus discípulos por varias razones profundas y significativas. Humildad y servicio. Jesús, siendo el Maestro y Señor, se humilló al realizar una tarea de siervo. Jesús les dijo a sus discípulos que debían seguir su ejemplo y lavarse los pies unos a otros. Esto simboliza que deben cuidarse y servirse mutuamente, promoviendo una actitud de humildad, amor y servicio en la comunidad de creyentes. Leamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El apóstol San Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. También le escribió el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Purificación espiritual. El acto de lavar los pies también tiene un significado simbólico de purificación. Jesús estaba mostrando que así como los pies necesitan ser limpiados del polvo del camino, los creyentes necesitan ser purificados de su falta, pecados y faltas. Amor incondicional. Este acto simboliza el amor incondicional de Jesús hacia sus discípulos y su disposición a limpiar todo lo que los ensucia, tanto física como espiritualmente. Ejemplo para seguir. Jesús le dijo a sus discípulos que debían seguir su ejemplo y lavarse los pies uno a otros, lo que significa que deben servir y cuidar a los demás con la misma humildad y amor que él mostró. Este gesto de Jesús es una poderosa lección sobre la importancia de la humildad, el servicio desinteresado y el amor en la vida de un creyente. Veamos ahora el significado de que Jesús los amó hasta el fin. Repetimos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La frase los amó hasta el fin indica que Jesús mostró un amor constante y completo hacia sus discípulos, incluso sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Este amor no se detuvo ante el sufrimiento o la traición que iba a enfrentar. Jesús lavó también los pies de Judas, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Pastora Janet, ¿por qué Pedro se opuso que Jesús lavase sus pies? Según lo que leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 6 hasta al 10. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Pedro inicialmente se opuso a que Jesús le lavara los pies, porque no comprendía la profundidad del acto y se sentía incómodo con la idea de que su maestro realizara una tarea tan humilde y servil. En la cultura de la época, lavar los pies era una tarea reservada para los siervos. Y Pedro no podía aceptar que Jesús, a quien consideraba superior, se rebajara a ese nivel. Jesús le respondió a Pedro que si no le lavaba los pies, Pedro no tendría parte con él. Esto significaba que Pedro necesitaba aceptar el acto de servicio y purificación de Jesús para poder estar en plena comunión con él y entender su mensaje de humildad y servicio. Veamos ahora, Pastora Janet, ¿quién fue un ejemplo de servicio según la Biblia? Hay algunos lindos testimonios. Escogí este de lo que vamos a narrar ahorita. Muy bien. La historia de Obed-Edom, mencionada en la Biblia, es un ejemplo notable de humildad y de obediencia. Obed-Edom era un levita encargado de cuidar el arca del pacto de Dios cuando el rey David decidió trasladarla a Jerusalén. En lugar de ver esta tarea como una carga, Obed-Edom la aceptó con gratitud y reverencia. Veamos ahora característica de la humildad de Obed-Edom. Primero, aceptación de responsabilidad. A pesar de la gran responsabilidad que implicaba cuidar el arca, Obed-Edom no buscó reconocimiento ni posición. Simplemente se dedicó a cumplir su deber con diligencia. Segundo punto que vamos a analizar, fe y obediencia. Su actitud hacia el arca reflejaba su profunda fe y obediencia a Dios. Esta devoción no solo trajo bendiciones a su vida, sino también a su hogar y a todos los que lo rodeaban. Tercer punto, humildad en la acción.
Obed-Edom no se consideraba superior por su rol. Su humildad se manifestaba en su disposición a servir y proteger el arca sin esperar nada a cambio. En 15 ocasiones se menciona este nombre en la Biblia. Vivía cómodamente lejos de los problemas políticos de Jerusalén, hasta que un día, por disposición del rey David, su casa fue asignada para hospedar un cofre de más de 1 metro de largo y de medio metro de alto. Si tan solo hubiese sido un cofre común y corriente, tal vez no habría habido ningún problema. Pero se trataba del arca del pacto, en cuyo interior se hallaban las tablas de la ley que el Señor había entregado a Moisés. Hasta su oído, de seguro, llegaron los rumores de las plagas que asolaron a las ciudades de Asdod, Gat y Ecrón, mientras aquel cofre estuvo con ellos. También debió saber acerca de la mortandad que había asolado a Bet-Semes a causa de su curiosidad, pues habían abierto el cofre para mirar las tablas. Leamos desde 1 Samuel capítulo 6, el versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Obed-Edom recibió aquel cofre con temor, sabiendo que era el arca del pacto. Lo guardó y lo cuidó con mucho esmero. Dice la segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, que el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom, el geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Este hombre supo que cuando se sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios nos bendice. De esta manera, Obed-Edom fue un ejemplo para todo el pueblo de Israel y en especial para el rey David. Luego de que este último recibió la noticia de las bendiciones que le estaban llegando a Obed-Edom y toda su familia, sintió gozo en su corazón y decidió volver a esforzarse por trasladar el arca hasta Jerusalén. Es así como por medio de su ejemplo, Obed-Edom llamó al rey David al arrepentimiento. El rey David decidió dejar a Obed-Edom y sus hermanos como guardia de las puertas del templo. Dice Primeras de Crónicas, capítulo 16, versículo 38. David dejó ahí a Obed-Edom con sus 68 hermanos como porteros del templo. En Primera de Crónica, capítulo 26, los versículos del 4 al 7, vemos que la bendición de Dios estuvo con sus hijos, aún hasta la tercera generación, pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. La historia de Obed-Edom nos enseña que la verdadera humildad implica aceptar nuestras responsabilidades con gratitud y cumplirlas con diligencia, sin buscar reconocimiento. Además,
muestra que la fe y la obediencia a Dios pueden desencadenar bendiciones significativas en nuestra vida. Pastora Janet, ¿qué ejemplo nos dio Jesús para servir a los demás? Jesús dio sanidad a muchos leprosos, ciegos, paralíticos, endemoniados y personas con diversas enfermedades. Multiplicó la pesca de trabajados pescadores, alimentó a la multitud que los buscaban y los seguían, bendijo a los niños que le presentaban, lavó los pies de sus discípulos y en la cruz dio su vida por todo el mundo, trayendo salvación y vida eterna. Amén y amén. Hasta aquí, amado apóstol Carlos. Hemos presentado nuestro trabajo bastante corto porque no sabemos si podemos transmitirlo directamente con Wi-Fi o con datos, en cuanto hoy tuvimos el problema que una vez más se perdió la señal de internet varias horas. Así que por nosotros es un privilegio poder servir a toda la hermandad que están conectada ahora en Facebook Live y también aquellos que podrán disfrutar este video en diferido. Muchas gracias, Apóstol Carlos. Amén. Gracias, Reverendo Giancarlo Ruffi, Pastora Janet. Amada familia, amigos y hermanos que nos ven por la red social y nos verán también posteriormente en YouTube. Qué mensaje más precioso. Un mensaje edificante, un mensaje que nos llena, nos satisface el corazón, el alma y el espíritu. Muchas personas todavía no comprenden qué significaba el lavamiento de los pies, pero aquí tenemos una enseñanza magistral de nuestros amados pastores y maestros de la palabra, Reverendo Giancarlo Ruffi y Pastora Janet. Bueno, tenemos un 80% o tal vez un poco más de todos los pasajes bíblicos consistente con esa buena base que nos enseñó los pastores. Usted puede volver a ver este video y escuche la importancia, el mensaje, el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos enseñó lavándole los pies a sus discípulos. Igual el mensaje que compara con Obed-Edom, la bendición que Dios trajo en la casa y en la familia. Qué importante, Reverendo Giancarlo Ruffi y Pastora Janet. El modelo de lavamiento de los pies es uno de los significados, es el servicio, ¿verdad? Lo que yo comprendí. Jesús nos enseñó a servir a nuestro prójimo. Y segundo, también significa limpieza, dijo Pastora Janet, ¿verdad? Lavar, limpieza, porque antes pues uno caminaba en el desierto, los pies se llenaba de polvo. Y luego la bendición, como en el caso de Obed-Edom, tener el arca del pacto en su casa. Y esos tres mensajes entendí yo, y qué importante. Debemos esta noche practicar esa enseñanza. Amigos y hermanos, los que estamos en esta plataforma, y yo quisiera invitarles que recibamos este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje de servir al prójimo, servir a Dios y también obedecer en ser humilde, porque también otro de los significados es la humildad, dijo Reverendo Giancarlo Ruffi, Pastora Janet. Sí, el lavar los pies al prójimo, al hermano, a la hermana, es una enseñanza de la humildad. Así es que damos gracias, Reverendo Giancarlo Ruffa y Pastor Janet, por esta preciosa enseñanza. Compártalo con alguien porque es necesario esta enseñanza. Amigos y hermanos, estará en YouTube y también en Facebook Live. Antes de dar participación, si alguien tiene aporte, yo quisiera hacer una oración para los amigos que nos ven o nos verán. De tener esta bendición de ser parte de esta enseñanza,
ser del redil de nuestro Señor Jesucristo y aprender a servir a otros, a lavarle los pies a otros, a ser humilde y dejar que Cristo vive en nosotros y ser bendecido nuestra casa, como en el caso de Obed-Edom, hasta la tercera generación, hasta la cuarta generación. Amigos y hermanos, yo quiero invitarte a esta noche que aceptes a Jesús ahí en tu casa, en tu corazón, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Aprovechando esta preciosa enseñanza, y te invito que no dejemos pasar esta oportunidad y puedas hacer una oración de fe, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, y luego, como Él lo hizo, lavar los pies al prójimo y ser bendecido. Oremos juntos. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco esta noche que tú eres el Maestro, que tú enseñaste a lavar el pies a tus discípulos en símbolo de servicio, de humildad, de limpieza y de bendición. Yo quiero tu bendición. Te entrego mis pecados, te entrego mi alma, mi espíritu, mi vida, y de ahora en adelante quiero ser parte de tu reino. Quita de mí todo peso de pecado y dame de ti tu luz, tu amor y tu salvación. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén y amén. Yo Muy quisiera, bien, sí. vamos a dejar este tiempo a nuestros amados hermanos. Si usted tiene alguna pregunta, hay audiencia que nos están viendo, escuchando, y bueno, en esta hermosa enseñanza. Reverendo Giancarlo Rufa, por favor, tiene la mano levantada. La pastora Janet. Si yo quisiera hacer énfasis en que un discípulo significa aquel que sigue a un maestro. Y nosotros tenemos al Señor Jesús como el gran maestro, el Señor en nuestra vida y el modelo a seguir en liderazgo, en todas las dimensiones de lo que implica seguir a Jesús. Y Él como modelo de nuestra vida, hay tantas enseñanzas que nos dejó. Cuando Jesús dice en Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante es aprender de Él a ser humildes. La humildad es despojarnos del yo, nuestro ego rendirlo a los pies del Señor. Cuando Jesús dijo que tenemos que morir a nosotros mismos, es despojarnos de nuestro propio yo para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Él, para vivir alineados en profunda obediencia a su palabra. Y ahí está la humildad, que a veces la hemos llamado la hermosura de la santidad, porque para ser humilde implica una serie de renuncias, implica tener una actitud frente a la vida de gratitud en primer lugar, de reconocer que si podemos abrir los ojos es porque Dios nos da la oportunidad de estar vivos. Y cada acto de nuestra vida hay tanto que agradecer a Dios, y eso lo hace una persona humilde, porque una persona arrogante va a decir, no, pues yo tengo derecho, para eso estoy vivo, y que yo, o sea, va a ponerse en ese plano, pero el Señor quiere que espiritualmente nosotros seamos despojados de ese orgullo, de ese yo. Cristo sea formado en nosotros y aprendamos de Él cada día a ser humildes. Mas Jesús también dijo en la grandeza del servicio, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y uno de los grandes problemas del mundo, después que se acabó la Segunda Guerra Mundial, hubieron varios analistas, sociólogos y pensadores y aún políticos que analizaban por qué la humanidad había llegado a tanto destrozo de las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que puntualizó un gran estadista es que en esa época, y ahora es peor, ¿no? Pero en esa época, uno de los grandes problemas era que el mundo, la gente que está en altos cargos y en autoridad, en grandes encumbrados puestos y nombramientos,
quieren ser servidos, pero no quieren servir. Hay mucha gente que tiene complejo y orgullo y vanagloria de coger una escoba o de pasar un plato. Pero ahí Jesús, siendo el Señor, el Dios del universo, la persona más importante de todo el universo, él se sacó su capa, se puso una toalla en la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, tarea que culturalmente en esa época era dada a los empleados, a los siervos. Pero él lo demostró como un acto de servicio que el Espíritu Santo tiene que hacernos entender y connotar la profundidad, o sea, la magnitud de lo que esto significa. Y que una vida de servicio es esencia de la vida cristiana. Y servir con una actitud de humildad y servir porque amamos al Señor bajo cualquier responsabilidad que tengamos en el ministerio, bajo todas las responsabilidades que tenemos en el seno familiar, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Hay muchísimo tema que ahondar en esto de la grandeza del servicio, la humildad y lo que es en sí el servicio y el lavar los pies. Es muy profundo, muy significativo y también sublime, algo muy sublime, porque eso nos lleva a otro nivel espiritual, a un nivel más elevado de vida espiritual en el Señor. Sí. También apóstol Pablo, apóstol Carlos, lo confundo siempre con el apóstol Pablo. Qué bendición. Amén. Así, palabra profética. De verdad que debemos pensar que estos siervos realmente eran esclavos. Los judíos o los israelitas no podían ser esclavos. Esto estaba prohibido de parte de Dios. Y por eso que muchas veces Dios se enojaba con ellos porque vendían personas israelitas como esclavos, desobediéndoles al orden, ¿no? Pero el apóstol Pablo le escribe a estos esclavos, le dicen de servir a los padrones con mucha atención y a los padrones le dice también de tratarlo bien, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, ese trabajo de lavar los pies en aquel tiempo, hemos visto una mujer también que se ofreció para lavar los pies a los siervos que iban a la casa de su señor. Y de verdad que era algo importante, que era la costumbre que cuando alguien visitaba una casa, la primera cosa que hacían, le daban un lebrillo, la toalla para que se laven los pies. Y por eso que Jesús lo reprendió a Simón, porque Simón no tuvo esta cortesía. Mientras Simón el leproso, claro. la mujer lloró, lavó los pies de Jesús llorando y le secó con su pelo. Entonces ven la importancia del servicio. La importancia del servicio hecho de forma humilde, como a Dios le gusta. Gracias, Pastor Carlos. Amén. Qué bendición. Gracias por su aporte. Siguió enriqueciendo esta gran enseñanza. Muy bien, amada familia, gracias por estar con nosotros y edificarnos y recibir estas bendiciones. Les invitamos para que vuelva a escuchar este hermoso mensaje. Compártalo con alguien. Seguimos enriqueciéndonos con la enseñanza de la palabra y esta noche el lavamiento de los pies. Continuaremos este hermoso programa Caminando con Cristo. Caminando con Cristo. Estamos aprendiendo del modelo de Jesús. Cuando decimos caminando con Cristo es parte de todo lo que Él hizo, porque Él dijo que le sigamos a Él y ese modelo de maestro para nuestra vida es la que nos trae una vida recta, justa, perfecta, agradable al Señor. Muy bien, les invitamos para que el día jueves continuamos con otro hermoso programa. Estamos tratando de sacar esa esencia de nuestro Señor Jesucristo para el beneficio, primeramente para nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Que el Señor le bendiga. Nos despedimos de la plataforma, mas no así de la presencia del Señor. Buenas noches, amigos y hermanos que nos ven por Facebook Live.